de Gurabo es guapo de verdad, no se movió con el temblor. Bueno, miren, ayer el presidente agotó una agenda interesante por el este del país. Inicio tal vez por la última de las mismas, que fue la inauguración de la central termoeléctrica de Ciba en Andrés. A mí, que confieso, he sido o fui en su momento de los escépticos que cuando el Ministerio de Energía y Minas decía que se iban a instalar 400 megas rápidamente en esa zona, unas turbinas a gas que iban a ser de rápido funcionamiento, yo no conocía que tan rápido podía ser, y sin embargo sí, aunque estaba para inaugurarse originalmente en octubre, fue la fecha que dio por lo menos el ministro, ayer se pusieron en funcionamiento 200 megas, que es importante para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico dominicano, sobre todo en este caso que se trata de plantas a gas natural y por tanto su componente de costos es bastante mejor que los que trabajan con otros combustibles fósiles. Esto se llama Ciba Energy, son tres empresas socias, las principales es Jaina, que es la que lidera esta inversión de más de 200 millones de dólares. La idea es que inicie con 210 megavatios y alcanzaría una capacidad de hasta 280, generando 400 empleos directos y 1.200 empleos indirectos. Una inversión de 220 millones de dólares. Y ayer el presidente de la República estuvo encabezando el acto de inauguración de esta central termoeléctrica, esta planta termoeléctrica, así que muy importante este acto. Además, antes ya el presidente había estado en La Romana inaugurando un hospital en Villahermosa, otras 6 obras, entre ellas entrega de viviendas, calles asfaltadas, aceras y contenes. Además, ya de regreso, ¿verdad? Arrancó en La Romana, en Villahermosa, vino hacia la capital y antes de llegar a Andrés a poner en funcionamiento la planta de Ciba, inauguró entonces el elevado de Boca Chica, que es el elevado que dio mucho trabajo, ese elevado, un diseño original que no quedó muy bien, que había unas curvas que lo hacían un poquito peligroso, sobre todo en las noches. Hubo que hacerle una segunda intervención y ya las últimas veces que lo tomé sí ya estaba pareciendo un elevado adecuado. Y ayer ya se concluyeron los trabajos y el presidente inauguró también esta obra muy importante. Ese era el único punto de las Américas en el cual, desde que usted... ¿Ese es el que está en dónde? El último que hicieron, el que cruza sobre Boca Chica y Andrés. El que está en Andrés. Entre la entrada del puerto multimodal Punta Caucedo y la entrada principal de Boca Chica. El último antes de llegar a Boca Chica. Al hotel Hamaca, a la bomba. El que está antes de eso. Sí. El que está cuando uno sale ahí está la entrada del Náutico prácticamente. Sí. Ok. Esas Américas, antes de esa intervención, uno atravesaba a la Boca Chica. O sea, sí. Era un pulso peligroso porque incluso había paso peatonal, la gente cruzaba, habían paradas de autobuses. Hay todavía. Esa intervención, repito, se prolongó mucho porque el diseño original parece que no quedó bien. Recuerdo que para Semana Santa del año pasado se inauguró a todo vapor y no quedó bien eso. Y la última vez que lo tomé, que fue este fin de semana, ya estaba bastante avanzado. Y era derecho, ya era un elevado que usted no doblaba para ningún lado, era completamente recto y seguro. Así que esas obras dejó inaugurado el presidente Abinader ayer en esa agenda que tuvo por el este del país. Buen día, compañero. Buenos días. Buen día. ¿Cómo están los ánimos? Bien, muy bien. Muy sobrio en el vestir usted. Usted Negro, blanco, gris. Usted me está dañando. No, está bien. Usted me está dañando. Se puso su pañuelo. Míralo ahí, Oscar, por pañuelo. Usted me está dañando. Guillermo Gómez. Mira, no tanto como ustedes, no llego ahí todavía. Un saludo a Guillermo Gómez. Don Guillermo. El domingo hizo un interesante aporte para los que han tratado de ir un poco más allá de los acontecimientos contados originalmente en Playa Caracoles con el fusilamiento de Francisco Alberto Camaño Deñó. Un gran aporte de don Guillermo. Yo creo que es una serie de revelaciones de cómo ocurrieron las cosas y de las reacciones del presidente Balaguer en su momento,
un interesante relato. O sea, que creo que debería seguir haciendo esos aportes de cuando en vez, por la cercanía que él tuvo con el doctor Balaguer y por los acontecimientos importantes que se dieron. Y él tuvo informaciones privilegiadas en el momento. Y el periodista de primera línea en las páginas del Listín Diario, Sí, de sí, portada de portada. Mira, eso que Oscar refiere de las inauguraciones de el presidente Abinader ayer, la verdad que fue un periplo que salió de allá para acá, no de aquí para allá. Porque evidentemente lo de Villahermosa, yo estuve viendo en el día, ahí está el director, ya es ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, que fue una gran promesa la recuperación de ese hospital de Villahermosa. Todo lo que sea hospital termina siendo de una gran obra, y eso fue lo que hizo el INVI, el Ministerio de Vivienda, concluir. ¿El de La Romana? Sí, el de La Romana, Villahermosa de La Romana, que estaba en un 10-15% sin terminar, y ellos lo concluyeron porque eso se inició en la pasada gestión. Eso es un barrio, La Romana, prácticamente, se están juntos. Y evidentemente que ese hospital, con las características, y vi las fotos ayer de, ¿cómo se llama esto? El equipamiento, lo que tiene en sí hizo el Ministerio de Vivienda es dotar de salud esa área. Todo lo que sea salud será siempre bueno, importante, y ese hospital en Villahermosa viene a cubrir. Entonces eso baja la tensión, baja el nivel de ocupación de las otras áreas, porque ya hay donde referirse a los habitantes de esa zona, de esa región. Lo mismo que varias viviendas que inauguró ayer el INVI. Entonces, este proyecto de energía del sector privado, fíjense cómo se va del sector público al sector privado, es de primera línea, con 3 grupos de empresas que, como dijo Oscar, encabeza Jaina. Yo creo que dotar de la energía para el futuro, eso es importante para las inversiones, es importante para el futuro. Y evidentemente el trazado vial de Boca Chica, que es un dolor de cabeza coger para el este, todo lo que se invierta en esa infraestructura siempre será válido. El corrido, coger para el este, no un dolor de cabeza. La mejor ruta de acceso la mejor ruta que hay en este país, el mejor troncal, es el este. Pues hoy día sí. Sí, el dolor de cabeza es el norte. Sí, ¿Y pero el sur? Un momentito. Yo por ahí no voy. Sí, yo... ¿Cómo va a ser? un momento. ¿Tú no vas allá, Bani? Donde Mingo y toda esa gente. Mucho que no, pero el Domingo murió. Sus orígenes, Vanilés. Lo que quiero decir es, yo lo visualicé saliendo de aquí, de ese puente Duarte y esa Es mejor cosa. también, coge para el sur, ve. Que cruza, No, pero yo no lo estoy pintura. comparando, sí. O métete en el 9. Meterse en el 9, O pero ven acá. meterse en pintura, no. Eso es un infierno. No, es el mejor, oye, con diferencia es el Si mejor. ustedes creen que yo lo voy a discutir, no lo voy a discutir, pero bueno, qué bueno que... Lo que pasa es que ese tramo de Boca Chica daba carpetica. Ese pedacito tenía problemas. A eso es que me refiero, daba carpetica, y tú llegabas ahí, venía muy bien hasta que llegaba ahí. Así que hizo muy bien Obra Pública en concluir eso. Fíjense cómo Ministerio de Vivienda, Ministerio de Obra Pública, el sector privado, tres empresas, a pesar que metieron los recursos y se inauguró ahí. Y sé que hubo muchas otras inauguraciones ayer, fue un periplo de inauguración tremendo. Así que muy bien el Ministerio de Vivienda, muy bien, ahí está de línea Ascensión, y que siga inaugurando. Yo sé que de ahí van a llegar a de aquí al domingo el presidente tiene en agenda 12 inauguraciones. ¿Cuántas? 12 Sí, él inauguraciones, tiene muchos incluyendo actos, hoy, que va para el Cruz San Carlos, la inauguración del remozamiento del Cruz San Carlos, aquí en San Carlos, en el Distrito Nacional, y después el Paseo de los Indios en el Parque Mirador Sur. Él quiere Sigue la agenda el jueves, el viernes, el sábado, hasta el domingo estará inaugurado. Con alguna tijera implementada. Sí, pero las de ayer fue tijerazo que se dieron de peso. Eso, lo estaban acusando de mucha pala y poca tijera. Lo dijo Danilo. Entonces él está tratando de acumular tijera, porque es verdad que tenía más pala que tijera. Está acumulando tijera para el 27. O sea que lo incentivó lo de Danilo. Pero el presidente ya lo dijo, él lo respondió, decía, en uno de los actos de inauguración, decía el presidente Abinader, bueno, yo sé que la oposición, en un derecho que tiene, en un Estado democrático,
puede hacer este tipo de cuestionamiento, pero el que quiere ver lo que está pasando, que me caiga atrás. Sí, lo dijo el fin de semana en Aso, ¿no? En Aso, y lo dijo en respuesta, obvio, a eso de Danilo Medina, de que había mucho pico y muchas balas, pero poca tijera. Y yo pienso que lo que está ocurriendo es la mejor manera de responder, ¿verdad? Porque él pudo haber dicho, sí, yo voy a hacer. No, el presidente está inaugurando. Creo que inaugura demasiadas cosas juntas, porque... Algunas son cosas intrascendentes, porque yo, por ejemplo, digo un presidente inaugurando un supermercado, yo no sé, lo digo yo al principio, entiendo que él ha relajado un poco ese tipo de figuras. Por inversión, pero la de hoy a mí... Bien, pero un hotel, pero un supermercado no. A mí me llama la atención la de hoy, a propósito de eso, de preservar la dimensión y estatus del presidente. Y mire que yo soy usuario del Parque Mirador Sur, caminando, corriendo y en bicicleta. Pero yo que camino, todas las obras que se están haciendo, el Paseo de los Indios, yo no sé. De acuerdo contigo, esos son 12 metros de un... Como que el presidente debería de tener más cuidado. de recreo. Quizás yo lo entiendo, la alcaldesa Carolina Mejía, él tiene que también atender ese tipo de cosas. La gente Eso es a las 4 hoy. A las 5 de la tarde hoy. Sí, nos invitaron. A las 5 de la tarde. 5 de la Yo tarde. estaré por ahí. Con en todo el bicicleta, respeto, quizás. pienso lo mismo que tú. Es posible que el homenajeado del día esté ahí también. El presidente El Mejía. presidente Hipólito Mejía, que Bueno, cumple sus 82. Nosotros en lo particular aprovechamos para felicitarle. Sí. Lo vi. Él va a la Pero cosa de su me hija. tocaba a mí decirlo también. Yo creo, sí, lo correcto. Y te vas a jugar dominó con Yo él, creo que el lo sé. presidente Mejía, y lo van a bajar de allá, Claro. de Canaticao. César de los Para Santos. venir a inaugurar un... Viene a eso, ya César averigüé. de los Él va a estar allá y viene a eso. Me dijo la hija que me invitó Ah, no, pues ayer. está bien. César de los Santos va a tirar su manita. Ayer estábamos juntos y me dijo que iba para allá hoy contigo. Tengo que hacer de tu vida al probador del rey. Lo veo que está muy... Al probador de rey. No, Geomar reasumió Resumió su su función. función de jefe de seguridad. No, Porque una no, cosa es Pero en probador- ese papel de probador de rey. No. que Rey Almonte iba de viaje hoy, entonces lo estábamos despidiendo. Ya. Oh. Va a durar 2 días en Estados Unidos y lo estábamos despidiendo y cuando retorne lo recibimos. Ay. Pero gracias a Carolina Mejía y al ayuntamiento por el arreglo del Parque Mirador Sur y todas las obras que componen eso, como usuario lo digo de verdad. Vi a Carolina ayer muy contenta. La invitación que me hizo fue personal. La vi muy contenta y le hice la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Y qué? Todavía no está decidido lo de ella. Boleta. No, nada. Dicen que la vice la van a hacer candidata a senadora de Santiago. A la dice. Son rumores que sale la gente. No pero creo. Yo tampoco. Pero Vea los resultados de la encuesta de la sede media que inicia hoy para que usted sepa cómo piensa la gente de Santiago, cómo valora a la vice. No se pierda las 3 entregas. Usted tendrá que verla por obligación. ella ha sido una de las grandes sorpresas positivas para mí de la política. El presidente Abinader cometería un grandísimo error si sustituye a la señora vicepresidenta de la República, por 2 razones. La primera es la eficiencia de ella. Es la funcionaria más eficiente que él tiene, posiblemente. Y si no es ella, está ahí en el podio. Y 2, Eso también está medido, usted lo verá. ¿qué necesidad tendría el presidente de desatar internamente una batalla antes de tiempo? Si eso no es su pleito. Sería la estupidez política más grande del mundo, pero no lo necesita tampoco. O sea que, todas esas especulaciones, y que Carolina, que David, que todo eso es parte del absurdo más absoluto que usted se puede imaginar. Y Luis Abinader hasta ahora no ha mostrado características de gente bruta. Muy por el contrario, es muy hábil para tomar sus decisiones. Lo que pasa es que la gente me ha señalado que cuando Hipólito Mejía estuvo aquí dijo que él no le gustaba que Carolina fuera Esa es otra candidata cosa. a Lo que pasa es que alcaldesa otra Carolina vez. tiene un proyecto 2028 y a su equipo político 24, 2028, o sea, 2028. Y a su equipo político o gente en su entorno, aparentemente por 2 razones, no le interesaría que este cuatrienio sea alcaldesa. Por un lado, limita el espacio porque es el distrito. Y en segundo lugar, asume riesgo de que la gestión se le deteriore. Pero ahí hay un detalle. ¿Entiendes? Sobre todo si tiene conflictos internos, encuentra oposiciones. El propio... En el propio liderazgo del PRM en el distrito, que la puede encontrar, porque uno de sus adversarios, que sería David, él es uno de los principales líderes del PRM en el distrito. Entonces, ahí hay un conflicto, además de que ella aspiraría tal vez a un ministerio que la proyecte más. Son varias cosas que están sobre la mesa. El problema es que el PRM al día de hoy, y vamos a ver eso también en la encuesta de hace de media, la victoria la garantiza Carolina en el distrito. Usted tiene la presión del partido, asuma, o sea, usted es secretaria general, aquí hay un compromiso.
Pero jueguice. Pero además hay detalles ahí que se ven. Es verdad que Hipólito dijo eso, porque Hipólito habló contundente. Hipólito habló mucho, fue una de sus mejores entrevistas, pero en el interín, Hipólito, habla de la grandeza de Hipólito Mejía, ponderó a la vice y dijo que era una buena vicepresidenta. Esa es su hija Pero también. es que Carolina no fue la vice tampoco. Eso no es. Eso por un lado. O La sea, gente hablando Hipólito en eso fue muy gentleman. Y cuando le preguntamos cuando le preguntamos de su hija, yo tengo 88. Yo no estoy de acuerdo que 32 siga. cumple hoy. No, yo Él decía que ella tenía en las encuestas del 88%. 88. Y él dice, yo no estoy de acuerdo que siga, pero ella es grande. No, ella no hace nada que no sea lo que él quiera. Sí, pero no dijo eso. Es una historia. Ahora, él no dijo eso. Pero es una historia de él. Él dice, él no dijo eso, pero él dice, no se lleven de lo que yo diga, sino de lo que yo haga. No, ella está esperando la señal del padre, porque... Bueno, el padre dio una señal, el padre dijo que no le gustaba. Político, y pienso que no hay que verlo diferente en todos los órdenes, en el orden familiar también. Ella se lleva mucho a su papá. Ella no va a hacer nada que no sea lo que Hipólito... Ahora, hay un detalle, Carolina viene de menos a más. Son muchas cosas también que está inaugurando y tú pasas por un sitio y ves remozamientos, o sea, una serie de obras pequeñas y grandes que viene aperturando en diferentes escenarios de barrio y es accesible, llega allá a los sitios. Pero bueno, y entonces, y los otros partidos no salen en la encuesta, no están definidos los candidatos del distrito. También. Bueno, Pero está bien. empezamos ahorita a las 7 de la mañana en la primera entrega de esta segunda jornada de medición que hacemos